Bienvenidos nuevamente a su guarida favorita de intrigas y exclusivas, el canal donde desmenuzamos los secretos mejor guardados de la farándula turca con la precisión de un cirujano y el veneno dulce de un buen chisme. Así es, prepárense porque hoy la caldera del escándalo está hirviendo a borbotones. Hoy, como ya intuyeron por la introducción explosiva, vamos a diseccionar al milímetro una noticia que está causando terremotos en el Star System otomano. Dos nombres que al pronunciarlos desatan legiones de suspiros, controversias y un sinfín de especulaciones: Seda Demet y Can Yaman. Imaginen el poder de esa combinación. Dos fuerzas de la naturaleza, dos personalidades magnéticas, dos talentos innegables unidos ¿por qué? Una reunión. Una simple, aparentemente inofensiva, reunión que ha activado todas las alarmas y ha puesto a la prensa rosa turca a trabajar a destajo. ¿De qué se trata? ¿Un nuevo proyecto que promete redefinir la televisión turca? ¿Un reencuentro casual tejido por los hilos del destino? ¿O atrévanse a soñar, el inicio de una historia de amor digna de un melodrama de horario estelar? Pero antes de lanzarnos de cabeza al abismo de las conjeturas y los rumores más jugosos que recorren Estambul como la pólvora, les pido, como siempre, un pequeño favor. A los recién llegados, a los curiosos que acaban de aterrizar en este Edén del chismorreo, y a los veteranos que aún no se han decidido a formar parte de esta comunidad, suscríbanse. Ahora es el momento. Dense el gusto de presionar ese botoncito rojo y únanse a la legión de chismosos informados que no se pierden ni una sola de nuestras exclusivas, análisis detallados y, por supuesto, los chismes más jugosos y picantes del universo del espectáculo turco. Créanme, no se arrepentirán. Activen también la campanita, la alarma chismosa, para que YouTube les avise al instante cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así estarán siempre al tanto de la última hora del showbiz otomano. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. Como les decía, Seda Demet y Can Yaman. Dos faros que iluminan el firmamento del espectáculo turco con luz propia. Seda, la reina de la elegancia, la actriz camaleónica que se transforma con maestría en cada papel que interpreta. Su belleza clásica, su talento innato y su carisma arrollador la han convertido en la musa de directores y la adoración del público. La hemos visto derramar lágrimas en dramas intensos que nos han roto el corazón, nos ha hecho suspirar con sus interpretaciones en comedias románticas que nos han robado el aliento, y siempre, absolutamente siempre, ha dejado una huella imborrable en la pantalla. Seda Demet es sinónimo de calidad, de entrega y de pasión. ¿Y qué podemos decir de Can Yaman, el galán turco que ha conquistado el mundo, el actor que ha trascendido fronteras con su atractivo innegable, su energía desbordante y su talento inagotable para la actuación? Desde que lo conocimos en Erkencikus, el pájaro soñador que revolucionó la televisión turca, hasta sus últimos proyectos en Italia, donde ha demostrado su versatilidad y su capacidad para reinventarse, Can ha demostrado que es mucho más que una cara bonita. Es un actor comprometido, un profesional incansable y una fuerza de la naturaleza que arrastra consigo a una legión de fans que lo siguen incondicionalmente a donde quiera que vaya. Can Yaman es un imán de miradas, un huracán de emociones y un símbolo de éxito. Ahora, mis queridos chismosos, cierren los ojos por un instante e imaginen a estos dos titanes de la actuación juntos. Es una bomba de tiempo a punto de estallar. La química entre ambos podría ser tan explosiva que iluminaría el cielo de Estambul como si fueran fuegos artificiales. El proyecto que surgiera de esa colaboración, sin duda alguna, sería un éxito rotundo, un fenómeno que arrasaría con los ratings y conquistaría al público de todo el mundo. Pero, ¿qué sabemos realmente de esta famosa reunión? ¿Cuáles son los hechos concretos detrás de este torbellino de rumores? Pues bien, la información, como suele suceder en estos casos, es un tanto fragmentada, confusa y contradictoria. Los rumores, como pequeñas semillas de la discordia, comenzaron a germinar hace algunos días, alimentados por una serie de fotos y vídeos que aparecieron misteriosamente en las redes sociales. En estas imágenes, capturadas por paparazzis astutos y fans con teléfonos móviles siempre listos, se ve a Seda y a Can llegando por separado a un exclusivo restaurante en el corazón de Estambul, un lugar frecuentado por celebridades y magnates. Ambos, por supuesto, rodeados de un ejército de guardaespaldas que intentaban mantenerlos a salvo de la voraz atención de la prensa y los fans. Ambos también tratando de pasar desapercibidos, aunque seamos honestos, con la fama estratosférica que ambos ostentan, eso es prácticamente imposible. Intentar que Seda Demet y Can Yaman pasen desapercibidos en Estambul es como pedirle al sol que deje de brillar.
Las imágenes, hay que decirlo, no revelan mucho más. No hay fotos de los dos juntos compartiendo una mesa, riendo o conversando animadamente. Tampoco ha habido declaraciones oficiales por parte de sus representantes, ni comunicados de prensa que confirmen o desmientan los rumores. Sin embargo, la prensa turca, siempre hambrienta de noticias jugosas y exclusivas, no tardó en hacerse eco de la noticia, y las especulaciones, como aves de rapiña, comenzaron a volar en círculos sobre la ciudad. Algunos medios aseguran con la seguridad que da la especulación, que la reunión se debió a una propuesta de trabajo. Al parecer, una importante productora turca, conocida por sus producciones de alta calidad y sus elencos de lujo, estaría planeando una nueva serie de televisión, un proyecto ambicioso que promete revolucionar la pantalla chica. Y tanto Seda como Khan serían los candidatos ideales para protagonizarla, los elegidos para dar vida a los personajes principales de esta historia que, según dicen, será épica. Otros rumores más cautelosos apuntan a que la reunión fue simplemente un encuentro amistoso, una coincidencia fortuita o una conversación informal entre dos colegas. Seda y Khan, según estas versiones, se conocen desde hace años, y aunque nunca han trabajado juntos, siempre han mantenido una buena relación, basada en el respeto mutuo y la admiración profesional. Quizás simplemente querían ponerse al día, tomar un café y charlar sobre sus proyectos futuros, intercambiar ideas y consejos, o simplemente disfrutar de la compañía del otro. Una reunión de amigos, nada más y nada menos. Pero como ya saben mis chismosos, en el mundo del espectáculo nada es lo que parece. Y siempre, absolutamente siempre, hay una tercera opción, una teoría más arriesgada, más audaz, más jugosa, que alimenta nuestra imaginación y nos hace soñar con lo imposible. ¿Y si esta reunión, aparentemente inocente, fuera algo más que una simple amistad o una propuesta laboral? ¿Y si entre Seda y Khan estuviera surgiendo algo más, algo romántico? Sí, lo sé, es una especulación arriesgada, una apuesta audaz que podría caer en saco roto. Pero seamos honestos por un momento, la química entre ambos, al menos en teoría, es innegable. Dos personalidades atractivas, dos talentos deslumbrantes, dos almas gemelas que podrían estar destinadas a encontrarse. Y aunque ambos han tenido relaciones sentimentales en el pasado, relaciones que han acaparado titulares y han generado ríos de tinta, ninguno ha encontrado a su media naranja definitiva, a la persona que complemente su vida y le brinde la felicidad que tanto anhelan. ¿Será que el destino, ese guionista implacable, los ha unido en este preciso momento de sus vidas para escribir juntos una nueva historia de amor? Por supuesto, repito, todo esto son solo conjeturas, suposiciones basadas en rumores y especulaciones. No tenemos pruebas concretas, evidencias irrefutables, que demuestren que entre Seda y Khan haya algo más que una amistad. Pero como dice el viejo dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y la verdad es que este río, mis queridos chismosos, está sonando con mucha fuerza, con un estruendo que hace temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco. Además, hay algunos detalles, pequeñas pistas que no podemos pasar por alto, señales sutiles que podrían indicar que algo más está sucediendo entre ellos. Por ejemplo, en las redes sociales, el termómetro de la vida social moderna, tanto Seda como Khan se han dedicado a algunos likes y comentarios sospechosos, mensajes enigmáticos que han despertado la curiosidad de sus fans. Nada demasiado explícito, nada que confirme abiertamente un romance, pero lo suficiente para encender las alarmas de los fans más observadores, aquellos que analizan cada detalle, cada gesto, cada palabra de sus ídolos en busca de una señal. También hay que tener en cuenta que ambos se encuentran en un momento muy similar de sus carreras, un punto de inflexión en sus vidas profesionales. Han alcanzado el éxito, son reconocidos a nivel internacional, han ganado premios y elogios por su trabajo, y tienen la libertad de elegir los proyectos que más les interesan, aquellos que les permiten crecer como actores y como personas. Quizás están buscando nuevos desafíos, nuevas experiencias, nuevos horizontes que exploren su creatividad y les permitan reinventarse. Y una relación sentimental, una historia de amor apasionada, podría ser justo lo que necesitan para darle un nuevo impulso a sus vidas, para sentirse completos y realizados. Pero volviendo al tema principal de la reunión, al epicentro de este terremoto chismoso, lo cierto es que las posibilidades son infinitas, las opciones son ilimitadas. Si se trata de un proyecto laboral, de una nueva serie de televisión, podríamos estar ante uno de los éxitos más grandes de los últimos tiempos, una producción que marcaría un antes y un después en la historia de la televisión turca.
Imaginen una historia de amor apasionada, un melodrama de alto voltaje con Seda y Khan como protagonistas, interpretando a dos personajes complejos, con un pasado tormentoso y un futuro incierto. Un drama que nos haría llorar, reír, suspirar y emocionarnos hasta las lágrimas. Sería un bombazo. O quizás se trate de una comedia romántica, una historia ligera y divertida, con toques de drama y humor, que nos haga reír a carcajadas y llorar de emoción al mismo tiempo. Seda y Khan tienen una gran química en pantalla, una conexión especial que podría explotar esa faceta en un proyecto más ligero, más divertido, que les permita mostrar su lado más cómico y desenfadado. Sea cual sea el motivo de la reunión, lo que está claro es que Seda Demet y Khan Yaman son dos nombres que siempre generarán interés y expectación. Son dos estrellas que brillan con luz propia, dos talentos indiscutibles, dos personalidades magnéticas que tienen el poder de cautivar al público con su carisma, su belleza y su talento. Así que, mis queridos chismosos, mantengamos los ojos bien abiertos, afinemos nuestros oídos y estemos atentos a cualquier novedad que surja sobre esta misteriosa reunión. Porque, como ya saben, en el mundo del espectáculo, todo puede pasar. Y quién sabe, quizás estemos presenciando el nacimiento de una nueva pareja, una historia de amor que acaparará portadas y conquistará corazones. O quizás estemos ante el inicio de un proyecto que marcará un antes y un después en la televisión turca, una serie que romperá récords de audiencia y se convertirá en un fenómeno global. Solo el tiempo lo dirá. Para resumir todo este chismorreo, para poner en orden todas estas ideas y especulaciones, hemos explorado la reunión bomba entre Seda Demet y Khan Yaman, analizando los rumores de un posible proyecto juntos, un encuentro amistoso, o incluso un romance en ciernes. Hemos repasado sus trayectorias individuales, destacando sus logros y sus talentos. Hemos evaluado su potencial química, imaginando las posibilidades que se abren con esta unión. Y hemos especulado sobre el futuro, soñando con proyectos ambiciosos y romances apasionados. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo, por haber compartido conmigo esta aventura chismosa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles todos los detalles, todos los rumores y todas las especulaciones. Ahora, quiero saber su opinión, quiero conocer sus ideas, quiero escuchar sus teorías. ¿Qué creen que se traen entre manos Seda Demet y Khan Yaman? ¿Les gustaría verlos juntos en una serie? ¿En qué tipo de serie les gustaría verlos? ¿Creen que podría surgir algo más que una amistad entre ellos? ¿Les gustaría que fueran pareja? Dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus teorías y especulaciones. No se corten, den rienda suelta a su imaginación y compartan sus ideas con la comunidad chismosa. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, si disfrutaron de este chismorreo, no olviden darle un me gusta, ese dedito arriba que tanto nos anima. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que disfrutan de un buen chisme y se apasionan con la farándula turca. Y suscríbanse al canal, únanse a esta comunidad de chismosos informados que no se pierden ni una sola de nuestras exclusivas. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así estarán siempre al tanto de la última hora del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima, chismosos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Y nosotros estaremos aquí para contársela. Adiós.